ahora que ya la administración Trump ha iniciado todo este proceso de deportaciones, aquí en el Perú, el embajador Pedro Bravo, que es el director general de las comunidades peruanas en el exterior, ha indicado que aproximadamente 500 peruanos han sido intervenidos en los Estados Unidos desde que se inició la segunda administración de Trump, es decir, desde el 20 de enero. Se trata de información que ha sido recopilada recientemente por nuestros consulados. Tenemos 16 consulados en los Estados Unidos. Ahora, no todos estos 500 peruanos van a ser repatriados, es decir, probablemente se está indagando sobre la situación de cada uno de ellos, si tiene o no alguna solicitud judicial. ¿Cuál es el trámite que se sigue frente a la detención de inmigrantes indocumentados en el exterior, doctor? Bueno, fíjate, Ricardo, primero decirte que el número de 500 compatriotas nuestros que han sido intervenidos nos debe preocupar por la razón siguiente. Si para Estados Unidos de América están en una condición de irregulares, tengan o no tengan problema con la justicia estadounidense, tengan o no tengan alguna cuestión con la justicia peruana, su condición de irregulares los vuelve expeditos para la deportación. Ya. Eso es lo lamentable. Y entonces aquí no hay ningún recurso posible como medida para evitar la deportación. Aquí hay dos cosas. Si para Estados Unidos se confirma su situación de ilegalidad o de irregularidad, podrán ser deportados. Y si son 500, van a preferir aquellos que sí tengan una ratio de criminalidad o prontuariado, Claro. que yo me imagino que deben de ser muy poquitos. Sí, Porque seguramente. el Perú lo que más ha exportado a Estados Unidos es gente trabajadora, gente buena, gente digna, que aquí en el Perú pues no encontró destino para su desarrollo y se fue a Estados Unidos. Entonces, el criterio de la autoridad migratoria estadounidense es la que va a seguir. Si deciden la deportación, lo más probable es que les pregunten dónde viven, irán al lugar donde viven, le permitirán sacar sus pertenencias inmediatas. Normalmente el peruano, el extranjero allá, ¿no es cierto?, suele venir con el dinero que tiene en cuenta o a la mano, y las cosas que tiene las vende inmediatamente o las regala a quienes se encuentre a la mano y puedan utilizarlas, y serán embarcados sin mayor trámite que el que hemos visto en esta semana, y lo serán en aviones de los Estados Unidos de América y vendrán lamentablemente enmarrocados o con grilletes, qué sé yo, y una vez que estén aquí y ya sean desembarcados, entonces recién se les podrá acreditar los grilletes. Para que eso no suceda, tendrían que ser aviones peruanos, de la Fuerza Aérea del Perú, los que vayan a recogerlo, como ha hecho Petro. Ajá. Nada más que Petro le ha vendido al mundo que él sí sabe honrar la dignidad. Si hubieran sido aviones de Estados Unidos, nunca lo hubiera conseguido. Han sido aviones de Colombia. Bueno, el Perú podría hacer lo mismo, por si acaso. Entonces, hay que estar alertas y atentos, Ricardo, porque las medidas draconianas se van a dar. O sea, doctor Rodríguez Mackey, me parece que hemos perdido su audio. Si nos está explicando entonces que de comprobarse que estos 500 peruanos que han sido detenidos están viviendo en los Estados Unidos de manera irregular, es decir, indocumentados, pues van a ser deportados. Sí, doctor Rodríguez Mackey, usted nos estaba explicando entonces todo este proceso. Ahora, probablemente se están evaluando, porque no solo hay peruanos detenidos, sino también otros extranjeros, probablemente más colombianos, mexicanos y de otras naciones. Tengo entendido que el Perú ocupa el puesto 10 aproximadamente dentro de inmigrantes en situación irregular en los Estados Unidos. ¿Esto es así?
Y yo diría que mucho más, porque en verdad que de todos los migrantes de Ajá. América Latina, no estamos entre los primeros grupos sociales nacionales que han ingresado en Estados Unidos. Eso tenemos que decirlo. Pero estando incluso en el 10º o 11º lugar, Ujú. tenemos que ser muy cautos y muy previsores. Y la Cancillería peruana asumo que está adoptando medidas para atender a los peruanos. No vamos a poder evitar que sean deportados, esa es la palabra, pero sí podemos hacer mucho para acompañarlos. El acompañamiento del consulado en estos momentos será muy importante porque son medidas, como dije hace un instante, draconianas. Sí. No hay sino la convicción de deportar. Es parte de la promesa política de Donald Trump cuando fue candidato y hasta presidente electo. Ujú. Correcto. Ahora, me gustaría ir a otro tema, que es el que está, digamos, moviéndose aquí en el Perú, y es la presencia del presidente electo de Venezuela, Edmundo González. Esta gira que está desarrollando en varios países de Sudamérica, ¿qué efectos puede tener? Y yo le pregunto esto porque usted ha sido siempre muy reflexivo y a veces un poco duro en sus comentarios, pero que usted decía siempre se ciñen a la realidad, ¿no? Usted decía siempre que era un hecho que Nicolás Maduro iba a asumir la presidencia y así ocurrió. Y que los reclamos seguramente muy románticos, creo que utilizó el término de Edmundo González, sin duda son muy democráticos, pero que quedaban allí solamente en la anécdota, en el gesto. ¿Qué opina usted de esta gira, de esta presencia de Edmundo González en el Perú? Mira, Ricardo, yo te agradezco por la pregunta. Yo he sido muy claro con el tema Venezuela y con Edmundo González y con Nicolás Maduro. Ujú. Lo que pasa es que mi realismo político no lo voy a hipotecar. Yo le tengo mucho aprecio al embajador Edmundo González, pero por ejemplo yo hoy día le he dicho en una columna en Expreso La estoy que buscando él tiene justamente. que juramentar el cargo Sí. y hasta ahora no lo hace. Y no sé, los asesores, la gente que va conociendo, etcétera, porque eso se lo dicen. Él debe formar un gobierno en el exilio. Mira, si lo hubiera hecho, como no lo pudo dentro del territorio de Venezuela, Aquí debió está. hacerlo afuera. Entonces, como no lo ha hecho, él en verdad le falta el acto absolutamente de la legalidad. Ya tiene legitimidad. ¿Te imaginas si hubiera juramentado afuera? El gobierno del Perú seguramente lo iba a recibir en el aeropuerto con alfombra roja y con tropas y todos los honores de Estado que le corresponden al mundo porque el pueblo así lo ha querido. Entonces yo se lo he dicho hoy día en una columna y le acabo de escribir, porque es lo que debe hacer un amigo. Va a ser condecorado, eso me parece bien, está ok, pero hay más cosas todavía No, que son las de fondo. El compromiso de Edmundo con su país que lo ungió presidente de las urnas debe materializar su juramentación, la formación de su gabinete en el exilio, que está perfectamente establecido y permitido de acuerdo a las reglas del derecho internacional. Entonces, Edmundo González desde afuera va a poder llevar adelante ese proceso que permita la salida de Nicolás Maduro, pero no ha juramentado el cargo y ya ves tú que muchos lo tratan de presidente electo. Ya no debería ser tratado como presidente electo y para que así no lo sea, debe de juramentar, ujú. ponerle la banda presidencial, el collar, etcétera, todo, pero en el extranjero, como se ha hecho en la historia con otros casos. Eso quería preguntarle, ¿qué antecedentes hay de un presidente y de un gabinete de gobierno en el exilio? Fíjate, te menciono uno que es muy conocido durante la Segunda Guerra Mundial.
¿Te acuerdas cuando Adolfo Hitler ingresó en Francia y los franceses tuvieron que soportar el avasallamiento? Bueno, las autoridades tuvieron que salir del país para poder refugiarse en el exterior. Y eso es un gobierno en el exilio. En Angola lo mismo. Entonces, estos casos que se producen en el derecho internacional, que están reconocidos como gobiernos en ejercicio y de jure, deberían ser anotados y tomados en cuenta para que Edmundo González, que nadie puede dudar que sea presidente de los venezolanos, alcance la juramentación del cargo, que es fundamental. Hace rato debería haberlo hecho. ¿Y en qué país podría juramentar? ¿En cualquiera que él elija? Probablemente también esta gira puede hacer con esa finalidad, buscar un respaldo que le permita consolidar justamente un eventual gobierno en el exilio, ¿no? Buscar justamente ser reconocido así. Perdóname, Ricardo, ya no necesita ningún reconocimiento, porque el reconocimiento es de jure y de factum, pero necesita la legalidad internacional. Y creo que el país idóneo para hacerlo podría ser España, donde él está asilado, ¿no es cierto? O puede ser Estados Unidos de América, con una lectura de Estados Unidos sobre Venezuela, o cualquier país amigo de la democracia que quiera constituirse en el núcleo para las acciones que vaya a realizar en adelante. Entonces, ese gabinete en el exilio y ese gobierno en el exilio hace rato ya debió echar a andar, y será necesario que el presidente González proceda a su juramentación para que tenga todas las prerrogativas que le permite el derecho internacional. Correcto, correcto. Solo un agregado. Usted decía, o dice también en la columna, que la doctrina reconoce la existencia del denominado gobierno en el exilio y sostiene que para hacerlo es imprescindible que se haya producido una invasión u ocupación total del territorio del Estado por fuerzas militares exógenas. Esa realidad, es decir, la referida a la ocupación territorial, ¿cómo lo podemos concretar? En la presencia ya, en esta militarización venezolana pro-chavista que existe en el vecino país. No, ese es el primer presupuesto por el que puede haber un gobierno en el exilio. Ese no es el caso de Edmundo González, sino el siguiente, que está un poquito más abajo, donde he leído, que dice que cuando existe un gobierno que usurpa el poder, el otro se constituye afuera porque no tiene el poder material. Es el caso, pues, de Nicolás Maduro, que usurpa el poder, y Edmundo González, que no puede asumirlo, lo juramenta afuera.